C7 Bici. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa C7 Bici. Son las 7 de la noche con 4 minutos, este jueves 12 de febrero. Mi nombre es Alejandra Alvarado y les doy la bienvenida a un programa más de C7 Bici, el programa para todo lo referente a la bicicleta. Si te gusta andar en bici por hobby, porque eres un atleta de alto rendimiento, bici de montaña, enduro, urbana, lo que sea, todo lo que tenga relación con la bicicleta, este es el programa para ti. Recuerda que puedes sintonizarnos cada jueves a las 7 de la noche y tenemos una repetición los sábados a las 11 horas por el canal 25.1 de televisión digital o por el C7 de televisión análoga. También nos puedes sintonizar totalmente en vivo a través de la página www.c7jalisco.com. Agradezco mucho al equipo de producción que hace posible que este programa salga súper bonito. Por allá estamos saludando a Jesús Arciniega, a Frankie que nos apoya en el audio y a Inés Sáenz que nos va a apoyar el día de hoy en la línea telefónica y se escucha por allá. Porras para Inés también. Comuníquese al 3030-5350 porque el día de hoy tenemos un obsequio para todos, no para todos, para los que participen y nos llamen, porque tenemos de una vez, les voy a decir que tenemos el día de hoy, tenemos un póster que nos hizo el favor de regalarnos GDL en bici, Yeriel Salcedo. Muchos saludos. Este es un póster como para hacer conciencia de la bicicleta. Ahí se ve muy bien. ¿Sí? Ahí se ve muy bien. Tenemos un póster. Si eres ciclista, si te gusta, si tienes algún lugar, un restaurancito, lo quieres poner en tu casa para hacer conciencia acerca de la bicicleta, pues puedes participar con nosotros. Comunícate al 3030-5350 y dinos por qué te gustaría tener este póster o dónde lo pondrías para que tenga un impacto en la sociedad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, al igual que todas las semanas pasadas. El día de hoy vamos a hablar acerca pues, de la bicicleta urbana y del por qué existe determinado número de ciclistas, ha disminuido, ha incrementado o no. Vamos a hablar acerca de que Vamos a hablar que la discriminación limita el uso de la bicicleta y para ello nos acompaña Alfredo Ambriz, él es director de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, Alfredo, porque él tuvo una entrevista y un artículo referente a exactamente a la discriminación que limita el uso de la bicicleta. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, gracias. Al equipo de producción también muchas gracias. Y efectivamente esto nace de una entrevista precisamente con el tema de qué es lo que detiene el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y otras ciudades del mundo. Y bueno, platicando llegamos al punto de que es la discriminación contra el ciclista, un tema que tendríamos que demostrar el día de la visita el día de hoy. Se puede demostrar al día de hoy que es justamente la discriminación, porque si bien no estamos acostumbrados a ver tantos ciclistas en la calle, porque a veces a lo mejor nuestros abuelitos, nuestros tíos salían en bicicleta, se trasladaban a lugares cercanos en bicicleta, pero no era tan común como ahora. No era común la agresión, no era común que hubiera tanta inseguridad, pero no era tan común que usáramos tanto la bicicleta. ¿Cómo podemos diagnosticar una discriminación o de quién viene la discriminación directamente? Sí, creo que viene de varios niveles, de diferentes grupos sociales. Lo que está pasando en muchas ciudades del mundo es que está ampliándose la diversidad de medios para transportarse. En muchas ciudades han dado pasos pues para facilitar esto, para hacer más viable que quien no quiere o no puede usar el automóvil tenga alternativas. Desafortunadamente, ciudades como Guadalajara, que han tenido buenas intenciones para esta dirección, pues todavía no han llegado a un momento tan en el que sea fácil moverse en bicicleta. Digamos que el primer problema es la agresión. Muchos ciclistas se quejan, y lo vemos todos los días, de que se les agrede, pero tal vez es parte falta de cultura del automovilista, pero también falta de un espacio seguro que pueda usar el ciclista para moverse. Tenemos que estar esquivando tráfico. A veces se llega a dar el caso de que las ciclopistas, con toda la buena intención que se hacen, no están bien formuladas técnicamente y terminan siendo el carril para proteger al auto estacionado. Y tenemos al ciclista corriendo riesgos graves con vehículos que van muy rápido y, por supuesto, también sin la oportunidad de protegerse en un caso de un accidente. ¿En qué momento debemos distinguir la agresión de parte del automovilista, motociclista o del camionero a también la agresión ya que está tomando el ciclista? Porque se supone que si bien nos dicen tú eres un vehículo y puedes tomar el lugar de un vehículo, también como que nos ponemos medio altaneros, ¿no? Últimamente, este año afortunadamente tenemos el programa de Mi Bici, se nos han dado ciertos derechos y responsabilidades, pero creo que también algunos abusamos
y nos queremos poner al tú por tú con los motorizados, ¿no? Es defenderse, yo creo que es defender un espacio, sí es cierto. Me pasó a mí, estaba en bicicleta simplemente por cuestiones recreativas y vi enfrente, en sentido contrario, una motocicleta. Se cruzó nada más para sacarme del camino. Y de alguna manera todos defendemos nuestro espacio, defendemos nuestro derecho. Inclusive hay artículos, hay uno muy interesante que se llama Ciudades Felices, que lo publicó un autor que después del artículo lo hizo un libro que se llama así, Ciudades Felices, y él hablaba de cómo en París los ciclistas forman como bandas y se ponen de acuerdo porque pueden ver, se pueden comunicarse con la mirada y pueden lograr inclusive sacar al automovilista o al que va manejando un autobús de su carril solamente pues para poder establecer su territorio. Yo creo que la territorialidad es lo normal. Lo que tenemos que hacer desde la perspectiva del sector público y privado es diseñar el espacio para que podamos repartir el territorio y crear también barreras para la seguridad. En ese momento ya no va a ser un factor ver quién puede más, que también es lo que ocurre, es cierto. Porque además, no sé si sea muy cultura del mexicano, pero nos encanta, si el carro se hace más para adelante, vamos nosotros más para adelante. Y si nosotros nos pasamos el alto, la moto también se quiere pasar el alto. ¿Hasta dónde llegan nuestras responsabilidades como ciclistas? Yo creo que los ciclistas llevamos, cuando estamos en la bicicleta, llevamos la de perder. Se ha comentado muchas veces que al ciclista se le pide que se espere, que al ciclista se le pide que se haga a un lado, al ciclista se le pide que suba y baje, cuando el automovilista tiene más oportunidades. En algunas ciudades como en Londres, inclusive, el enojo de los automovilistas es que los ciclistas no pagan el impuesto de congestión de entrar al centro. Y dicen, inclusive hay tweets que lo mencionan, deberían también pagar ellos. ¿Por qué? No están congestionando la ciudad, tienen su derecho. En muchas ocasiones aquí en Guadalajara lo hemos visto inclusive de barrios que se oponen a la creación de ciclopistas porque le van a quitar un carril al automóvil. Yo creo que la solución, como para todo, Alejandra, es cultura, es respeto y es aprender a vivir en armonía. En tu entrevista mencionas algo muy interesante, que en Europa el andar en bici pertenece a todas las clases sociales. No es solamente al que no tiene para comprarse un carro, para comprarse una moto, sino que puedes ser un alto ejecutivo y trasladarte a tu trabajo en bicicleta. ¿Por qué en México o qué nos falta para empezar a agarrar esta mentalidad? Qué buena pregunta, Alejandra, porque es la esencia del tema de la discriminación. Si te pones a ver cómo está la estructura socioeconómica en otras ciudades, te das cuenta de que es muy normal para cualquier persona usar el transporte público, caminar, estar en bicicleta. Y sin embargo, aquí en México, y es la palabra que usé, se estigmatiza al que trae bicicleta. Se piensa automáticamente que trae bicicleta porque de alguna manera no puede tener un automóvil. Y no es el caso. Definitivamente lo hemos visto en Guadalajara, la cultura de la bicicleta ha ido creciendo, proyectos como la vía recreativa que fueron tropicalizados de otras ciudades como unas experiencias como Colombia, donde el mismo alcalde fue el que ponía el ejemplo y él se subía a la bicicleta. Creo que lo que estamos logrando poco a poco es quitar ese estigma, pero todavía existe. Y en ese caso, cuando el automovilista pues ve a alguien que piensa automáticamente que no tiene el nivel que él tiene, pues lo más lógico es la agresión, lo más lógico es el defender su espacio y en última instancia lo grave del caso, poner en riesgo a todos los que participan en la vía pública. ¿Cómo está Guadalajara con respecto, por ejemplo, al DF, que fue a lo mejor quienes arrancaron con este programa de bicicleta pública? Creo que vamos bien, estamos dando pasos que son buenos. Los esquemas de rentar bicicleta, los esquemas de permitir banquetas completas o calles completas que permiten la movilidad de diferentes maneras, la idea de que haya también destinos para moverse. Desafortunadamente en Guadalajara tenemos una ventaja, pero también una oportunidad perdida. Hace algunos años se desarrolló el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, un esfuerzo muy grande de la sociedad civil y que logró tener mucha difusión por parte inclusive de la Cámara de la Construcción. Se presentó, se difundió, era parte de un plan de gobierno. Desafortunadamente, los proyectos de bicicleta, las ciclopistas, no son glamorosas, no son impactantes. Es complicado cortar un listón de una obra magna. Sí. Que pues tiene eso, tiene esa ventaja de que es a pequeña escala y el resultado es que no se le dedican los recursos. Y desafortunadamente lo poco que se hace desarticulado y no sigue normas técnicas. Este plan maestro tenía también un acompañamiento, un documento completo de normas técnicas para generar toda la infraestructura que requiere una ciclopista. Simplemente el colocar los volardos, que son esas como columnas pequeñas que vemos para proteger al ciclista, cada quien lo hace a su leal saber y entender. Los arquitectos, los urbanistas no se han dedicado a ver y aprender de las mejores experiencias y seguir las normas técnicas que para eso están allí. Tú estás ahorita como encargado del posgrado en urbanismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos poquito menos de un minuto, pero voy a dejar la pregunta en el aire. Me gustaría saber
¿por qué se diseñan de esta manera las ciclovías aquí en la ciudad? Tenemos, yo me atrevo a decir que una sola, que es la de Federalismo, porque es la que en teoría está mejor hecha. La más continua. La más continua, pero sin embargo ni empieza a lo mejor donde debe de empezar, no sé a dónde lleva, no tiene conectividad con otras vías que podrían serle de utilidad a los ciclistas. Y me gustaría que después del corte me platiques tú como experto en urbanismo, cómo están las situaciones de nuestras ciclovías en Guadalajara, qué se necesita y cuáles serían, pues ahora sí que las rutas más idóneas para tenerlas en la mira y pues decir, ahí sería bueno tener una ciclovía. Claro que Estamos sí. En C7 Bici, le recordamos que tenemos un póster de regalo para usted, comuníquese al 3030-5350 y díganos por qué le gustaría tener este póster en casa, en su restaurante, en su cuarto, donde sea. Estamos en C7 Bici, vamos a nuestro primer corte y ahorita regresamos. C7 Bici. De regreso en su programa 7 Bici, C7 Bici, es que están chiflando ahí en cabina y me distraen, pero la verdad es que nos la pasamos muy bien todos los jueves de 7 a 8. Y le recuerdo que tenemos una repetición los sábados a las 11 de la mañana. Si usted nos está viendo en vivo, lo invito a que se comunique al 3030-5350 para que participe por este póster que estamos regalando o simplemente para que nos dé su opinión acerca del tema de hoy, que es la discriminación limita el uso de la bicicleta. Usted es usuario de bicicleta, que ahí voy a enseñar el póster porque me están presionando en cabina. Aquí es lo que vende, dicen, pero ¿qué va a vender? Saludos una vez más a Yeriel Salcedo, que nos hizo el favor de regalarnos estos bonitos pósters que estaremos regalando a través de las diferentes semanas del programa. Y le mencionaba yo que se comunica al 3030-5350 para que nos dé su opinión y nos diga si usted es usuario de bicicleta, a qué problemas constantes o inconstantes se enfrenta, por dónde circula. Es muy importante, circula por arriba de la banqueta, circula por abajo, circula por ciclovías. Comuníquese con nosotros y denos su opinión. También en Facebook nos puede dejar su comentario. Nos encuentra como C7 Bici, todo con letra C7 Bici. Agréguenos en Facebook y en Twitter nos encuentra como @C7-Bici. El día de hoy estamos hablando con Alfredo Ambriz, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque nos está platicando pues cómo estamos en términos de discriminación, de ciclovías, de cultura vial. Y antes de irnos al primer corte, yo te preguntaba cómo están nuestras ciclovías, ¿están bien pensadas, están a medias? ¿Cómo estamos en cuestión de ciclovías? Sí, Alejandra, yo creo que lo más importante de la parte de las ciclovías es la planeación. Necesitamos una planeación integral. Ya se ha visto muchas veces que si tratamos de resolver la vialidad independientemente del uso de suelo o del origen y destino, estudiar bien cómo se mueve la gente, lo que hacemos es resolver un problema pero a nivel muy local y mandamos el cuello de botella para otro lugar. Es un poquito lo que se comenta en broma de que, bueno, si hay un bache, sacamos tierra de acá para taparlo, pero hacemos otro bache allá. Lo vamos recorriendo hasta que ya no nos estorba. Y es lo que desafortunadamente ha estado pasando. Un problema también es el trabajo multidisciplinario que no lo tenemos. Es mucho la cultura de que el ingeniero de transporte se encarga de las vialidades, el arquitecto urbanista se encarga del uso de suelo. Y bueno, aparentemente nadie se encarga de la parte técnica de las ciclovías o ciclopistas, porque precisamente es algo que apenas está generándose como un tema técnico. Lo que se podría hacer, lo que deberíamos hacer es pues tener un plan, que ya lo tenemos, y seguirlo, empezar a trabajarlo por etapas, de acuerdo, no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero de alguna manera que el avance sea tendiente a la integración. Si fuera más fácil irse del trabajo a la casa, de la casa a la escuela, a los lugares recreativos, si fuera más fácil, como comentábamos durante el corte, el poder tener más bicicletas, más opciones para poderlas simplemente usar sin tanta precaución, sin tanta planeación, en lo personal me refiero, será mucho más atractivo para todos usarla. Hay ciudades en el mundo, como por ejemplo Ámsterdam, en Holanda, donde el clima no coopera. Es un clima frío en el mejor de los casos y bastante frío en el peor. Y nos ha tocado ver cómo hay señoras que salen de su casa envueltas en chamarras, van en la bicicleta arrastrando carritos con los niños congelándose rumbo a la escuela. Pero en bicicleta. Pero en bicicleta, así es, porque es lo más práctico. Otras ciudades donde el problema es tal, la congestión es tan elevada que la bicicleta pues es la opción más práctica. Hay muchos lugares donde el automovilista pues de plano dice yo no quiero batallar con conseguir un lugar pagado para dejar mi automóvil, la inseguridad, lo incierto del tiempo de recorrido y entonces
Pues no tenemos que esperar a eso. Yo creo que estamos en un momento en el que sí es posible dar a las personas opciones y ver entonces cómo poco a poco hacemos recorridos más cortos, socializamos más, nos acostumbramos más también a respetar a todos los que se mueven en diferentes transportes, y entonces también lograremos que las empresas mismas provean de apoyo a los ciclistas, por ejemplo, un regaderazo al llegar al trabajo. Creo que es muy importante esto que dices, la costumbre. A lo mejor sufrimos discriminación, sufrimos pues peleas, abusos, porque no estamos acostumbrados a ver tantos ciclistas en nuestras calles. ¿Qué características debe de tener una ciclovía para que funcione? ¿Cómo debe estar planeada? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, creo que existe una diversidad de posturas al respecto. Voy a ser honesto, no hay una dimensión única. Sí tenemos ciertos rangos. Sobre todo, lo más importante, creo yo, del carril para bicicletas es la ubicación. Normalmente vemos que el carril lo avientan lo más cercano posible al automóvil, el lugar más peligroso. O en ocasiones se espera que el ciclista coexista con la motocicleta, por ejemplo, cosa que tampoco es práctica. O que sea el carril más donde menos estorbe. Yo creo que la clave sería que el automóvil estacionado fuera el que protegiera al ciclista y lo separara de lo que es la vía pública donde van los automóviles, pero que también estuviera antes de llegar a la banqueta, que también es el territorio del peatón, para respetarlo. Sí. Perdón, un poco como las que están pintando en Santa Tere. Pues es parte de la intención, sí, así es. Porque, un poco más protegidas. Sí, justo te iba a mencionar, yo que soy usuaria de bicicleta y me ha tocado circular por estas ciclovías, sí te sientes protegido por el automóvil, pero por ejemplo en las vueltas, en las esquinas, pues tú crees seguir, pero a lo mejor viene el carro y yo creo, no sé qué tan prudente sea que por una parte te vaya protegiendo el auto, pero cuando sales a encontrarte con el que viene por el otro lado, quedas expuesto. Quedas mucho más expuesto. Fíjate, le diste al clavo. Ya en la planeación contemporánea se está buscando algo que pues se oye muy atractivo para dejar de trabajar, que es el desincentivar el uso del automóvil, que no significa dejar de preocuparse por proveerle un lugar por donde pasar, a donde estacionarse. Significa pensar que hay otros usuarios. Lo que se hace en ocasiones es una esquina donde se recortan las distancias. La tendencia en Estados Unidos, por ejemplo, donde el territorio es automóvil 100%, fue cada vez más ampliar los radios de giro, generar curvas cada vez más ligeras, lo que provoca que el automóvil dé la vuelta más rápido, ni siquiera se frenan las esquinas. En cambio, lo que se busca es generar esquinas realmente en ángulo, donde inclusive se pueda extender la banqueta un poco y, si se puede, elevar la banqueta para que el que se sienta que está invadiendo es el automóvil. El automóvil sube y luego baja. Y funciona como un tope, es un reductor de velocidad, es una forma de que se cruce libremente en las esquinas y, bueno, obligar a todo el mundo a fijarse un poco más antes de cruzar ese cambio. Tenemos llamadas de nuestros televidentes, nuestros radioescuchas. Gerardo Chávez dice que la mejor ciclovía es la del macrobús, pues todos la utilizamos y es peligroso, pues cuando ven que viene el macrobús se cruzan y se puede ocasionar algún accidente, casi se atropella alguno. Yo desconozco si legalmente el carril del macrobús sea una ciclovía, supongo que no, pero lamentablemente pues por la calzada de Independencia al menos es la única ciclovía que tenemos. Y José Luis Márquez, de la Colonia Italia, pregunta: ¿a qué se debe no poder entender que las bicicletas deben de tener sus calles sin mezclarse con los automóviles? Hay muchas calles sin tráfico, pues él conoce bien la ciudad con su bici por más de 40 años. ¿Por qué? Él pregunta que por qué no hay calles para carros y calles nada más para bicicletas. ¿Esto sería funcional? Yo creo que si se diseña desde el principio sería muy viable tener las zonas perfectamente separadas. El problema que tenemos es que el automóvil tomó ya todo el territorio del que se disponía. Cuesta mucho trabajo quitarle un carril al automóvil. Ahora, por el tema del BRT, que aquí se llama macrobús, pero que en todos los lugares está generándose cada vez más, se generan problemas políticos. Cualquier tipo de esfuerzo para poder reducir banquetas o reducir el aforo vehicular va a generar una respuesta negativa de parte de los ciudadanos. La realidad es que sí hay ciudades en el mundo que la han sabido hacer y es lo que pasa precisamente. Existen los carriles confinados, existen las calles tranquilizadas, existen las ciclopistas independientes, pero es muy difícil trabajar con una ciudad ya diseñada 100% para el automóvil. Se puede hacer, creo que es un buen momento para poderlo plantear, pero sí requerimos todos tener la cultura de que en algún momento somos peatones o somos ciclistas. Josefina Fernández felicita a todos y saluda, muchas gracias. Participa por el póster porque su
hija utiliza mucho la bici y le gustaría tenerlo. Jorge Müller, antes de hacer un programa tan interesante, deben hacer un programa en donde se les enseña a los ciclistas las reglas y su uso. Nos invita a la zona Centro y Avenida La Paz para ver lo bruto que son los ciclistas. Jorge Müller, con gusto vamos a retomar el tema. Si nos seguiste a la pista desde que iniciamos el programa, fue de nuestros primeros temas. Tuvimos por aquí al colectivo ciclista de Jalisco, donde nos decían las reglas básicas, los derechos y también las responsabilidades que deben de tener un ciclista. Lamentablemente, ni todos los automovilistas, ni todos los ciclistas, ni todos los peatones acatamos nuestras reglas y ahora sí que esto es falta de cultura vial en general. Héctor Ortiz es ciclista y la utiliza mucho, participa por el póster, y Cristian Omar Estrada participa también por el póster y manda saludos. Alfredo, también mencionas algo que es muy interesante de si no queremos dejar el carro, si no queremos dejar el transporte público, hacer como un híbrido, ¿no? Y a lo mejor llegar con nuestra bicicleta y después tomar el tren ligero y viceversa. Pero ¿cómo nos sentimos en materia de seguridad? ¿Estamos preparados? No me gusta decirlo porque es México y etcétera, pero vivimos en un tercer mundo. ¿Estamos preparados para comenzar con este tipo de cambios? Creo que es complicado, pero ya podríamos dar unos primeros pasos. El tema aquí es la multimodalidad. Ahí se llama transporte multimodal. La intención es no obligar a la persona a usar un solo medio de transporte desde que sale de su domicilio y hasta que llega a su destino, sino que pueda hacer una transición. Pero se requiere mucha infraestructura, como mencionas. Se requiere un lugar que puedas dejar tu bicicleta, que puedas ir todo el día y ahí esté cuando regreses, que la encuentres. Comentábamos de que hay ciudades universitarias, comentaba del caso de la Universidad de Michigan, donde la tradición es que la bicicleta se robe. Prácticamente son bienes comunes. Sales de tu edificio donde tomas una clase, agarras la primera bici que te encuentras, llegas, la botas por allá y bueno, sea de quien sea. Yo creo que estamos todavía lejos de lograrlo, pero veo pasos importantes. Todo lo que es la obra de Línea 3 ya trae el sello de la multimodalidad. La intención es ligar modalidades, poder tomar en parte del trayecto del automóvil, dejarlo guardado, luego tomar el macrobús o luego tomar el tren ligero. Creo que si creamos la infraestructura, podemos lograrlo. En Holanda existen grandes edificios para dejar la bicicleta y son lugares seguros, ya muy bien identificados, y otros para dejar también el automóvil y cambiar de vehículo. Vamos a ir a nuestro segundo corte. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Le recordamos que estamos en C7 Bici, que se comunique con nosotros al 3030-5350 para que nos dé su opinión acerca de este tema o también acerca de algún tema que quisiera que tratáramos en cuestión o en relación con la bicicleta. 3030-5350, C7 Bici. Vamos a nuestro segundo corte. Tercero, no lo sé. Ahorita regresamos. C7 Bici. Y este es el póster que estamos regalando y las cosas que me hacen hacer en cabina porque les repito, en este programa nos la pasamos muy bien. Les recuerdo que estamos regalando este póster para hacer conciencia del uso de la bicicleta, fomentar la utilización del transporte no motorizado. Comuníquese al 3030-5350 y denos su opinión acerca de este tema o acerca de sus experiencias como ciclista en cuestión de como ciclista urbano, 3030-5350, y les recuerdo que el día de hoy estamos platicando acerca de la discriminación que limita el uso de la bicicleta. Nos acompaña Alfredo Ambriz, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En este bloque, Alfredo, nos gustaría a ambos tocar el tema de cómo estos modelos de ciclismo funcionan en otros países. Y yo me atrevería a decir que nada más en Europa, pero tú me puedes corregir y si en Latinoamérica tenemos algún país que funcione con algún modelo de bicicleta urbana. Sí, Alejandra, un camino que es importante reconocer es el de Colombia. Colombia tuvo por ahí alguna persona, alguna figura que fue Gil Peñalosa, y él promovió mucho no digamos nada más la bicicleta, el dar opciones. Lo que él decía es el automóvil no es el amo y señor de la ciudad. Y tomó una decisión que políticamente le fue muy difícil. Él tuvo problemas e inclusive se hablaba de revocar el mandato porque la gente se molestó mucho. Él lo que hizo fue invertir lo que era el presupuesto para mejorar la infraestructura, creando
espacios para el ciclista, mejorando las banquetas y dejó al último la parte para el automóvil. Y hay un video muy interesante que se llama Urbanized, que habla de cómo las ciudades han ido creciendo, muestra el ejemplo de Peñalosa y lo pone a él muy tranquilo en bicicleta o en el BRT como el macrobús y los automóviles pues pasando las de Caín en los baches, en las calles angostas. ¿Como aquí? Pues sí, como estamos aquí. Entonces creo que los ejemplos también en América Latina son importantes. Ya más para lo que es Brasil, Curitiba, también está el ejemplo de Jaime Lerner. Él no fue tanto el tema de la bicicleta, sino la manera de crear proyectos que gradualmente lograran cambiar la situación. Él inventó un concepto que fue la acupuntura urbana. Se ha escuchado, pero él fue el que lo acuñó. Y lo que dice es, no tenemos que hacer megaproyectos, no tenemos que cambiar la ciudad de la noche a la mañana. De hecho, no se puede, no hay presupuesto que alcance ni ciudadanos que lo resistan. Lo que él decía es, vamos creando proyectos que poco a poco demuestren que el camino es el correcto para conseguir el apoyo, para traer el cambio. Decíamos ahorita en el corte que Guadalajara es una ciudad bien difícil para la gestión pública. Para muchas cosas. Para tantas cosas. Le llaman la ciudad del IVA. Iba a haber este proyecto acá, iba a haber este proyecto allá. Hacemos experimentos urbanos, luego no salen bien o los dejamos a medias. Por supuesto que no funcionan porque no son sistemáticos y al rato los satanizamos. Ya no hay que hacerlo, lo intentamos y salió mal. Y el resultado es que yo veo que la autoridad tiene a veces justificadamente hasta temor. Es que si propongo esto voy a generar enojo, va a ser impopular, no va a haber respaldo. Y ahí creo que tenemos que cerrar filas. Lo que no podemos hacer es seguir como hace 30, 40 años. Por eso las obras como las que ahora se vienen, tenemos que aprovecharlas, pero hay que socializar los proyectos. Es lo que nos falta en Guadalajara. El ciudadano no acepta que le impongan un proyecto por más bueno que sea. Lo que necesita es que le pregunten, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué propones? ¿Cómo podemos integrarlo con otras ideas que la sociedad pueda tener? Eso creo yo es la clave que nos falta aprender, pero ahí vamos. Pero además siempre hay una parte que se va a sentir más afectada, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a este ejemplo de mi bici, se pintaron ciclovías, se han estado lanzando promocionales donde se dice que el ciclista puede circular por el carril derecho, por en medio, y pues lamentablemente, para empezar, los camioneros son los primeros que pues pusieron el grito en el cielo, también algunos automovilistas. ¿Cómo educar? ¿Qué tan difícil es educar a la gente y saber que podemos compartir el espacio vial todos? Sí, tienes razón. El tema de la cultura cuesta mucho trabajo, es lento, es gradual. Muchas veces no nos damos cuenta, pero proyectos como la vía recreativa tienen muchas ventajas sociales. Aquí no hablamos de un tema de movilidad, no es de que la gente vaya a algún lugar en particular, es aprovechar y hacer ejercicio, distraerse, pero sobre todo socializar. Se ha mencionado desde que se creó este concepto que, como comentaba, fue tropicalizado de otras latitudes. La ventaja principal era que ahí todo mundo convivía. Ahí teníamos personas con bicicletas de todos los precios, teníamos estudiantes, trabajadores, ejecutivos, familias, niños, y lo que nos enseñaba era, y lo que nos sigue enseñando es eso, a respetarnos, a podernos ver a los ojos y entender que todos estamos viviendo la ciudad de una manera diferente, pero a fin de cuentas compartiendo lo que tenemos de infraestructura para vivirla. La cultura tiene que hacerse poco a poco. Comentábamos también que por congruencia todos los que estamos metidos en ese tema tenemos que meternos más a usar la bicicleta, tenemos que ver qué es lo que implica, tenemos que entender que requiere planear el tiempo, que requiere tener cuidado. Decíamos, hacer un poco de sangre fría también, los para nervios poder de acero. aguantar nervios de acero, pero sobre todo, creo yo, vivir la experiencia. Lo que es la bicicleta, lo que te genera es algo vivencial, te genera recuerdos compartidos, te genera alianzas informales, pero sobre todo, pues te genera el deseo de seguirlo experimentando. Creo que el consejo para todos los que disfrutan de la bicicleta es no desistan, no dejen que la rutina los regrese a la zona de confort del automóvil. Y el consejo para los automovilistas es reconocer que no somos uno con el automóvil, no somos centauros. Tarde o temprano nos bajamos del automóvil y vamos a querer el mismo respeto que tenemos que dar. Exacto. Alguna vez que el automovilista, si quiere no subirse a la bicicleta, pues a lo mejor como peatón tal cual, para que sienta y se enfrente a la no seguridad de estar en su auto. Así Arturo Figueroa felicita al programa y participa por el póster. El arquitecto Eduardo Castillo felicita al arquitecto Alfredo, pues se preocupa Gracias, por los Eduardo. problemas de vialidad y una ciudad sustentable. Enrique Reynoso reclama al Departamento de Tránsito, pues no hay señalamientos y sobre todo en la noche.
Cristian Omar, los ciclistas deben poner reflejantes en su bici y él ha tenido varios accidentes por falta de ello. Definitivamente hay que hacer mucho énfasis en que así como los ciclistas tienen derechos, también tienen obligaciones. Zenaida Nuño utiliza mucho la bici y trata de ir con mucho cuidado, pues la utiliza para todo, también participa por el póster. Carlos Lira felicita y es adicto a sus programas, a nuestros programas. Ojalá no es ciclista, pero uno debe cuidarse no solo de los autos, sino también de las bicicletas e incluso de las motos. Más responsabilidad, pues es muy complicado para él. Y Beatriz Partida de Valle Imperial también participa por el póster. Alfredo, a mí me surge una pregunta. La ciudad está creciendo de una manera desmedida y el uso de la bicicleta, como que muchos lo pensamos nada más para trayectos cortos o las personas que se mueven en el centro, las personas que viven en cierto lugar, pero por ejemplo todos los fraccionamientos que se están haciendo para Tlajomulco, para Tezistán, Tonalá, Tlaquepaque, esto afecta para que el uso de la bicicleta se limite a una zona nada más. Se complica mucho, Ale. Tienes razón, la ciudad está creciendo no siempre de una manera planeada, pero son problemas que estudiamos en el posgrado. Un tema se llama metropolización, que creamos conurbación, cuando las diferentes unidades administrativas que dependen de gobiernos locales de repente ya rebasaron fronteras. Ya es una sola ciudad, pero que abarca un montón de gobiernos locales. Es un problema doble, no solamente por la administración del crecimiento, sino por ponerse de acuerdo como autoridades. Aquí no nos gusta cooperar. Si no hay una autoridad que nos obligue a hacer algo, difícilmente nos ponemos de acuerdo entre pares. Y los gobiernos locales rara vez articulan sus propuestas. El resultado es el que mencionas. Tenemos zonas aisladas. Y peor todavía cuando son pues, los cotos o fraccionamientos cerrados, donde tenemos dos tipos de circulación. La interior, que como sea de alguna manera es fácil, pero llegas al punto, al nodo donde te enfrentas a la estructura de alta velocidad, de grandes distancias, y ahí sí de verdad hay que tener nervios de acero, como mencionas, para animarse a entrarle a esto. Yo creo que la clave son ideas que se han venido manejando bajo la idea de nuevo urbanismo. Así le llamaron en Estados Unidos, nuevo urbanismo. La verdad es que no es nuevo, y a lo mejor tampoco es urbanismo, es un poco de sentido común, de crecer haciendo barrios. El Centro para el Transporte Sustentable a nivel mundial generó unos estándares que son le llaman los DOTS, Desarrollos Orientados al Transporte Sustentable, y lo que dicen es, si separamos las zonas, si ponemos aquí solamente vivienda exclusivo, un coto cerrado con pura casa, si ponemos acá el comercio, acá las fuentes de trabajo, lo que estamos generando es cada vez mayor cantidad de recorridos y de mayores distancias. Exacto. La clave es recuperar el barrio tradicional, que tiene una zona central que está pues cubierta por infraestructura, por equipamiento, tiene comercio, tiene educación, tiene cultura, permite que las personas se encuentren y que las distancias a nivel vivienda, zona central sean cortas. Ya si hay que recorrer mayores distancias, estos desarrollos de transporte sustentable tienen una estación que te permite vincular, ahora sí, por un sistema como un BRT o un tren ligero, con otros nodos. Una estructura urbana que estuviera de verdad basada en estos pequeños desarrollos sustentables, lo que permitiría es que fuera más viable hacer recorridos cortos todos los días que recorridos largos, y entonces sí no hay que preocuparse por estas grandes autopistas de alta velocidad donde el ciclista no tiene ningún lugar para circular. Es también lo que está pasando un poquito al sur de la ciudad, que vemos Bugambilias, el Palomar, que a lo mejor ya no tienen que acercarse al centro porque tienen sus plazas, tienen sus cines, relativamente todo lo que necesitan para llevar su vida normal, pero sin embargo su única vía es López Mateos, y hablar también de que los ciclistas que las personas que viven por allá pudieran transportarse a esos lugares en bicicleta sería como imposible casi. Se complica. Yo creo que esos desarrollos que están generando esa diversidad de usos son buenos, porque lo que hacen es reducir la frecuencia de los recorridos largos. Si realmente el recorrido va a ser largo, pues ahí yo diría tendría que haber un esquema para poder treparme con todo y bicicleta, por ejemplo, a un tren ligero o a un BRT, de alguna manera poder hacer ese recorrido, pero por otro medio, la distancia larga. Pero digamos, recorrido corto en una zona A, un recorrido corto de una zona B, tenemos que librarla al menos una vez al día, que sería lo ideal. Muchas veces el recorrido de distancia corta no lo consideramos. Han hecho encuestas de origen y destino y le preguntan a la gente, ¿cuántas veces al día usas el transporte a pie? Y dicen, ninguna. No es posible, tienes que moverte a pie para llegar a tu automóvil, aunque sea un pedacito. Entonces, no somos conscientes, pero todos los días usamos medios diferentes. Hay que proveer las opciones para que lo podamos seguir haciendo.
Vamos a ir a nuestro último corte. Les recordamos que estamos regalando un póster que nos obsequió GDL en bici. Comuníquese al 3030 5350 para que nos dé su opinión. Estamos en C7 Bici al punto de terminar el programa. Ahorita volvemos. C7 Bici. Regresamos a C7 Bici para concluir el programa. Este es el último bloque. Estamos platicando acerca de que la discriminación limita el uso de la bicicleta. Se comunicó José Rodríguez. Él no está en contra de los ciclistas, pero pide educación a los ciclistas, pues la preferencia que les han dado últimamente han sido muy groseros. Era lo que platicábamos en el primer bloque, que nos sentimos ya con cierto derecho y pues tanto groseros los de los automóviles como groseros los ciclistas, y pues hay que tener muchísima más educación vial. Alfredo Martínez dice que en Avenida Inglaterra y Patria la ciclopista. El gobierno pone en riesgo a los automovilistas, a los ciclistas y al peatón, pues el espacio es muy pequeño y no hay luz. Pueden utilizar una banqueta como ciclovía para evitar accidentes. Me parece que esta es ciudadana, ¿no? Ni siquiera es ciclopista pues hecha por el gobierno, ¿o sí? Sí, no es muy formal que digamos, y sí es cierto, las dimensiones son peligrosísimas. Creo que a veces es peor una ciclopista con dimensiones mal calculadas que el que no exista, porque como dices, se van por la banqueta y ya. Y es lo mismo. Ya no hay problema. Ernesto Osegueda, en Belisario y Avenida Artesanos hay una ciclovía destrozada. Quiere reportarla, pues está en muy mal estado. Es peligrosísimo. Periférico y Antonio Salanueva, además se roban las boyas. Pues sí, Ernesto nos puede mandar las fotografías por Facebook también para tomar el reporte. Y pues esto se reporta directamente. ¿A quién le dices que está en mal estado tu ciclovía? Yo creo que Obras Públicas del municipio debería por lo pronto de enterarse. Lo que no sé es, depende cómo está desarrollado ese proyecto. Si como mencionas es ciudadano o está con colaboración de los vecinos o es totalmente municipal. Pero es un tema preocupante, el tema de la seguridad, los baches, la falta de iluminación, el que el ciclista no traiga reflectores, peligrosísimo. Muchos accidentes se han generado por eso. Me recuerdo una situación en Tabasco, la universidad tiene un campus y allá me ha tocado ser invitado a impartir clases del posgrado, y siempre que les comento del uso de la bicicleta nada más se ríen de mí. Dicen, con el calor que hace en Villahermosa es imposible usar la bicicleta, no hay quien aguante. Y sin embargo tuve una alumna que su mamá usaba la bicicleta y tuvo un accidente muy grave precisamente porque no la vieron. Ahí no se puede decir que fue una cuestión de agresividad del conductor, simplemente jamás la vieron porque era de noche y la zona no tenía nada de iluminación. Entonces, nuevamente, la norma técnica debe de considerar no solamente el estado de la superficie de rodamiento, sino también la iluminación, que es importantísimo. José Luis Gómez nos felicita, participa por el póster y dice que contestemos por el Facebook. Perdón, José Luis, acá ya te tengo en Facebook. Él nos dice que buen programa, muchas felicidades, muchas gracias. Él es usuario de bicicleta y circula por Federalismo. Las personas que van por la avenida quieren dar la vuelta a la derecha sin importarle si los ciclistas van por las ciclovías. Y dice que se les fue la luz por allá, creo que eso ya era otra conversación. Y José Enrique González nos dice, felicidades por el programa, muchas gracias, soy usuario de bici y la utilizo como medio de transporte. Normalmente circulo por la calle, por vialidades secundarias, pero aún así no hay respeto hacia nosotros. Buena vibra y mucho éxito, favor de enviar saludos a mi familia y me gustaría mucho obtener el póster. Jorge Enrique González, saludos a toda tu familia y ya estás participando por el póster que me están diciendo en cabina que otra vez enseñe. Ahí voy. Por este póster. ¿Ya? Aún tienen algunos minutitos, comuníquese al 3030 53 50 para participar por él. Y hemos estado hablando de la situación de las ciclovías, del respeto de unos a otros, pero hay soluciones. Alfredo, ¿cuál es el panorama aquí en la ciudad? Yo creo que el panorama tiene que ser una planeación metropolitana que involucre todos los municipios, que cuente también con un proceso de socialización de las soluciones y por supuesto que le dé un peso no igual, pero sí equitativo a los diferentes medios de transporte. Ya hemos invertido demasiado en paso a desnivel para el automóvil, ya hemos invertido demasiado en ampliar las vías. Lo que se dice, un amigo que trabaja en movilidad no motorizada, que es la especialidad, Carlos Romero, un saludo para él desde aquí. Él menciona una frase que dice, si siembras caminos, cosecharás automóviles. Mientras más caminos siembres, más complicado va a ser que la congestión se reduzca. Y yo creo que es un tema también donde para evitar señalar con dedos acusadores, hay que decirlo, el urbanismo no debería ser parte del problema, el urbanismo debería de ser la solución, un trabajo más cercano entre el ciudadano y las autoridades.
Creo que por ahí debe de ser. También quiero mencionar, ya los planes parciales que están generándose ya están incorporando soluciones para la movilidad no motorizada. Precisamente este amigo que menciono, Carlos Romero, su trabajo de tesis de maestría fue un polígono de desarrollo controlado para la colonia Chapalita. Y ya logró que eso quedara registrado como parte del plan parcial, se aceptó en Cabildo y ahora cualquier proyecto que se haga en esa colonia tiene que hacerse considerando a todos los usuarios. Creo que las soluciones ahí están, donde también el ciudadano tiene un lugar. La planeación no se hace de arriba para abajo. La planeación contemporánea es con todos los ciudadanos, a través de las juntas de vecinos y con todos los usuarios. Creo que por ahí está la solución. Mencionas también algo súper interesante, que es por qué no se ha apoyado la movilidad no motorizada, porque no es glamorosa ni importante. Viene nuevamente el que no tengo un auto, no tengo cierta clase social. Pues sí, desafortunadamente es esa parte del problema, pero yo creo también viene de la otra perspectiva, del gobernante. El gobernante tiene que generar proyectos que de alguna manera impulsen la imagen de lo que se está haciendo en la ciudad. Y estamos tan acostumbrados a que las obras grandes lucen más. Inclusive ha habido obras de drenaje profundo que tienen también ese problema grave. No se ven, está todo por abajo de la tierra. Se gastan millonadas y a final de cuentas lo más que podemos hacer es cortar el listón arriba. Entonces creo que debería de ser un trabajo parejo, el reconocer por parte de la ciudadanía que la inversión en la infraestructura para movilidad no motorizada es importante y también el gobernante de decir, a lo mejor no son obras tan aparatosas, pero sí contribuyen a resolver el problema. Ya mencionábamos, creo que fue en el primer bloque, hay esperanza, ya la ciudad está gigante, ya tenemos años y años y años dirigiéndonos de cierta manera, pero hay esperanza, no del día de la noche a la mañana, pero ¿crees que se puede hacer algo en materia de movilidad para el ciclismo? Definitivamente, estamos dando los pasos correctos. Yo insisto que Guadalajara debe ser un ejemplo. Gracias. Tenemos una gran ventaja que son también, hay que decirlo, las ONGs. Seguramente ya ubicas Guadalajara en Bici, Colectivo Ecologista, Guadalajara 2020. Hay mucho esfuerzo del ciudadano de hacer notar, a veces como tocar el hombro del gobernante. ¿Sabes qué? Toma en cuenta también esto que se te está olvidando. Y Guadalajara tiene una ciudad ya muy activa, a diferencia de otras en el mundo. Creo que por ahí viene la solución. La ciudadanía tiene que tener esa conciencia de que sí puede influir en la toma de decisiones, sí puede pedir que se tomen en cuenta todos los sectores, y creo que es la esperanza de Guadalajara. No solamente el tema de una planeación integral, sino también del involucramiento de los ciudadanos. Por ahí vamos. ¿Existe el apoyo del gobierno? Yo lo he visto que sí. El gobierno sí está dispuesto a escuchar, está dispuesto a tomar en cuenta opiniones diferentes. Aquí en Guadalajara tenemos ciertas ventajas. Las universidades, por ejemplo, estamos trabajando todas juntas en la mesa con la Cámara de la Construcción. Llevamos 20 años trabajando juntos, cosa que no ocurre en otros estados de la República. Es el único organismo interuniversitario que trabaja de esta manera. De manera que cuando también el sector público quiere alguna opinión al respecto y le pregunta, por ejemplo, a la Cámara de la Construcción, ya sabe que ahí están representadas universidades, colegios y en general la sociedad civil. Creo que eso también puede ser una buena medida, que los organismos que tienen oportunidad de aportar capacidad técnica, los colegios, los empresarios, las universidades, también sean tomados en cuenta y la opinión se reciba y también se incorpora a la planeación. Tú que tienes relación con muchos universitarios, ¿cómo adoptan el tema de la bicicleta? ¿Sí les gusta andar en bicicleta? ¿Prefieren trasladarse en automóvil, bueno, cualquier otra cosa? Yo creo que a todos les encanta. De hecho, muchos lo que piden es algún sistema para dentro de los diferentes campi poderse mover. Un campus universitario es como el lugar idóneo para no tener que pelearse con el automóvil. Y creo que si realmente se presentaran más opciones, pues sí se usaría más. Desafortunadamente, las universidades también están, no todas, ubicadas en lugares amables para el ciclista. Te pones a pensar y son como islas, rodeadas de vialidades de alta velocidad, periféricos, nodos a desnivel, y es muy difícil como ciclista aventurarse, así es. Tenemos las últimas llamadas ya porque nos quedan 3 minutitos aproximadamente para que se nos termine el programa. Voy a ver si por acá en Facebook alguien más, ya nadie está en Facebook para que no me reclamen. Josefina Hernández de la Colonia Federalismo, saluda a Inés, nuestra telefonista, muchas gracias y participa por el póster, felicita al programa, muchísimas gracias, sí es famosa ya por acá, dice Jesús. Enrique Rodríguez nos felicita por el programa y dice que es el único canal que da la mejor cultura a nivel Jalisco y que sigamos adelante. Aquí en C7 sí se justicia. Muchísimas gracias, Enrique Rodríguez. Alfredo Ambriz, muchísimas gracias por tu visita. Algo con lo que quieras cerrar, y antes, ahorita tú vas a hacer la mano santa que nos diga quién se lleva el póster, pero algo con lo que quieras cerrar para
no desalentarnos y para decirnos pues que vamos por buen camino, ¿no? Creo que lo más importante es entender que somos parte todos de la solución. Este programa, de verdad, creo yo que debería de difundirse cada vez más. Deberíamos de entender que es parte de la solución también, el hablar del tema, el discutirlo, el buscar soluciones, el recibir opiniones. Creo que si logramos todos como ciudadanos involucrarnos más, vamos a lograr poco a poco que lo que estamos deseando, que a final de cuentas es lo que nos conviene, se logre realizar. Ánimo a todos los ciclistas que ven este programa. Muchísimas gracias y pues básicamente eso, no hay que desalentarnos y por ahí dicen que los buenos no tienen nada que ver, que los buenos somos más, pero ahora sí que los ciclistas, ojalá que en un momento seamos más. Hay que unirnos. Alfredo, con tu mano santa elige una de nuestras papeletas para ver quién se va a llevar el póster que estamos regalando el día de hoy. Y Héctor Ortiz de la colonia Prados Tepeyac, él es ciclista y la utiliza mucho. Muchísimas felicidades, te llevas este póster. Nosotros nos vamos a comunicar contigo. La verdad, me voy a comunicar hasta mañana porque el día de hoy ya nos cerraron los teléfonos, así ya se cerraron, lo siento, pero el día de mañana a primera hora yo me comunico contigo para decirte cómo y cuándo puedes pasar por tu póster. Te adelanto que es aquí en las oficinas de C7. Estamos ubicados en Francisco Rojas, número 155, esquina Avenida México. Vamos a solicitar que traigas una identificación y puedes venir en horario de oficina. Vas a tener 8 días a partir de mañana para venir por tu póster y ojalá que lo pongas en un lugar donde se haga mucha conciencia, donde se vea bonito y donde se difunda el uso de la bicicleta. Una vez más, Alfredo Ambriz, director de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muchísimas gracias por venir a tratar el tema de la discriminación que limita el uso de la bicicleta. Gracias a ti, Alejandra, por la invitación al programa y felicidades a ti y al equipo de producción. Gracias. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Esto es C7 Bici. Adiós.